capítulo 3, versículo 14 al 18. Vamos a estar meditando en este pasaje, pero especialmente vamos a meditar en los versículos 14 y 15, ¿sí? Entonces, Juan 3, 14 y 15, por ahora. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí está hablando Jesús. Señor Jesús está hablando con un principal entre los judíos, un fariseo llamado Nicodemo. Un fariseo en sí, cuando uno habla la palabra fariseo aquí en nuestro contexto, es una palabra que a veces utilizan para ofender a otros. Cuando le dicen a alguien, usted es un fariseo, o sea, que un mentiroso, que un traidor, que etcétera, o un hipócrita. Pero no, la palabra fariseo no tenía ese significado. De hecho, fariseo significa puro. Ese era el nombre de una secta que había en aquella época. Entre otras cosas, eran los guardadores de la ley, eran los dirigentes del pueblo judío, los encargados de velar porque la ley de Dios se cumpliera entre el pueblo judío. El problema de los fariseos fue que ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Por el contrario, se fueron lanza en ristre contra Jesús y lo mataron, junto con los romanos, ¿verdad? No entendieron, no les fue revelado, no pudieron aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero entre todos esos fariseos, no todos los fariseos se perdieron de aquella época, no todos. Muchos de ellos creyeron. Casos como por ejemplo el de José de Arimatea. Y la Biblia habla, muchos creyeron en el tiempo de Jesús, y aún después de Jesús, cuando la iglesia, cuando los apóstoles predicaron el evangelio, muchos se convirtieron al Señor. Este hombre Nicodemo pues era un principal, era uno de los guardadores de la ley, era un hombre muy estudiado, un teólogo, ¿sí? Y fue a ver a Jesús, como intrigado con Jesús. Fue de noche, una noche llegó a ver al Señor Jesús. Seguramente fue de noche para que no vieran, para que no lo fueran a criticar, en fin, fue con ciertas reservas, pero él quería hablar con Jesús y habló muy amablemente con Jesús. Bueno, entonces Jesús le explica varias cosas. No estamos seguros si este Nicodemo creyó en Jesús o no. Algunos pensamos que sí, yo pienso que sí. Jesús le explicó lo del nuevo nacimiento y esto. Y le explica, aquí en el versículo 14 le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él le sigue diciendo, le predicó el evangelio. Entonces Jesús le predicó el evangelio de salvación a Nicodemo, ¿sí? El evangelio es la buena noticia, y aquí la vamos a ver hoy. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para Nicodemo eso era muy clarito. A Nicodemo no había que explicarle qué es lo que el Señor estaba diciendo, o qué quería decir el Señor cuando le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Porque Nicodemo conocía la historia. Es más, él era uno de los guardadores de esa historia. Pero tal vez usted no conoce la historia. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere decir? Porque pues nosotros no somos judíos, nosotros no somos criados en el judaísmo. ¿Qué significa esto de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Entonces tenemos que remontarnos a Números, al Antiguo Testamento. Nos tenemos que remontar a 1400 años atrás. Pasó esto, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. 1400 antes de Cristo, Números 21:9. Pues si tienes tu Biblia allí, vamos allí. Números 21:9. Números 21:9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué fue lo que sucedió allí? El pueblo de Israel sale de Egipto libertado por Dios a través de Moisés. Ya sabemos la historia. Ellos habían estado 400 años en Egipto. Los últimos años fueron de sufrimiento, los esclavizaron. Claman, Dios los liberta con prodigios y señales. Allí la historia de las plagas, etcétera. Cruzan el Mar Rojo y comienza una travesía por el desierto que, entre otras cosas, duró 40 años de travesía. Moisés es el líder, es el que Dios ha comisionado para llevar ese pueblo a través del desierto, para llevarlo a la tierra prometida, a Canaán, allá en ese entonces a Canaán. Y en ese desierto, durante esos 40 años, pasaron muchas cosas, muchas. Hay muchas historias que usted las puede leer desde Éxodo hasta Deuteronomio y algunas referencias más que hay en el resto de la Biblia. Pero una de las tantas historias fue que comienza en el versículo 4. Devolvámonos un poquito y en el versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo habló de Dios, murmuró contra Dios, pecó, y entonces Dios los castigó permitiendo serpientes venenosas. Son las serpientes ardientes, serpientes venenosas en medio de ese pueblo. Imaginen ustedes más de 1 millón de personas y una culebrera regada. Y dice que ardientes es porque mordían y la persona moría. O sea, no daba chico de nada, sino que moría, mejor dicho, minutos, a los pocos minutos moría la persona. Súper venenosas. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. O sea, reconocieron que habían pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. O sea, que ya las quite del medio de nosotros, como nosotros ahorita que estamos rogando: quite esta pandemia, quite este virus, Señor amado, por favor. Así el pueblo le rogó a Moisés, le dijo: Moisés, pídale a Dios que quite estas serpientes. Y entonces Moisés oró por el pueblo. Y entonces Dios le respondió a Moisés y le dio la solución. ¿Cuál fue la solución? Le dijo: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, una serpiente así como esas que están ahí, o sea, la misma figura, y ponla sobre un asta. Esa serpiente ardiente era una serpiente de bronce. Ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés la hizo así, una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire qué interesante esto, ¿cierto? El pueblo se rebela contra Dios fuertemente, murmura contra Dios, porque es que no es cualquier rebelión, es que empezaban a hablar mal de Dios, a quejarse contra Dios, a echarle la culpa a Dios y bueno, a blasfemar contra Dios, murmurar contra Él. Entonces Dios, en su enojo, permite el castigo, permite esa plaga, ¿no? En este caso fue con serpientes. Y entonces imaginen a serpientes entre los pies de esa cantidad de personas, más de 1 millón de personas, pues mejor dicho, hicieron su fiesta las serpientes estas. Y entonces murió mucha gente, ¿sí? Murió mucho pueblo de Israel. Y entonces los que estaban vivos, pues de una vez asustados, buscaron la solución y le pidieron a Moisés que orara, y Moisés oró. Entonces Dios le dijo: pues hágase una serpiente, y ya lo leímos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Una serpiente, la puso sobre un asta y la levantó. Entonces, cuando a una persona la mordía una serpiente, la mordedura de esa serpiente era mortal. Ahí no había nada que hacer. Ahí no había antídoto que valiera absolutamente nada. Lo único que tenía que hacer, la única opción, era mirar hacia esa asta donde estaba la serpiente de bronce, mirar con fe.
Bueno, ahí no dice que mirar con fe, pero había que mirar con fe, creyendo que mirando a esa serpiente era salvo de la mordedura. Imaginen que ustedes le digan que pues, Dios no quiera, a alguien la serpiente lo muerde y le digan, mire para esa pared y usted se va a sanar. Y usted lo piensa dos veces, ¿no? ¿Cuál mire para esa pared? Venga, hagan algo, apriétenme ahí, chupen ahí o hagan algo, pero ¿cuál mirar? No, si usted mira para esa pared, es porque usted cree lo que le están diciendo. Cree que si mira para esa pared, va a ser sano. Entonces allí la salvación, o sea, el salvar la vida de la mordedura de esa serpiente era por fe. Era creyendo que mirando a la serpiente de bronce se salvaba. Y sí, cuando la gente miraba allá, entonces se sanaba. ¿Sí ven? Entonces en ese momento no era que la serpiente de bronce ya tuviera algún poder, eso era algo inerte, no tenía poder, sino que era un referente. Dios siempre nos pone a mirar algo o a alguien, ¿sí? Ahora, algunos argumentan que así como Moisés levantó una serpiente, entonces que hoy en día nosotros también podemos hacer crucifijos y mirarlo. No. Hermanos, no, eso no. De hecho, esa serpiente, tiempo después, digamos unos 400 años después, hubo necesidad, pues el pueblo pasó el desierto, 40 años, entró a Canaán, conquistó, se convirtió en nación, etc. Y tiempo después un rey le tocó desmenuzarla porque la gente la estaba idolatrando. La gente siempre idolatrando las cosas, idolatría, porque adorar estatuas y muñecos y todo eso es idolatría. Y le tocó destruirla, desmenuzarla, porque la gente la había cogido ya de fetiche, ya la habían cogido de amuleto, ¿sí? Y resulta que no, eso fue ahí, eventualmente. Ahora, pero de acuerdo a lo que Jesús está diciendo allí en Juan capítulo 3, que leímos ahorita, eso que Dios le mandó a hacer a Moisés era enseñando al pueblo desde ya algo que iba a suceder tiempo después, lo cual iba a traer salvación también de la muerte. Aquí, al mirar la serpiente de bronce, al mirarla, eso indicaba fe, la persona se salvaba de morir temporalmente de la mordedura de esa serpiente. Entonces, ¿Jesús qué está diciendo? Vayamos nuevamente a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús le está explicando a Nicodemo el evangelio. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, ¿a fin de qué? A fin de que cuando la miraran, el que estaba mordido por la serpiente no muriera, sino que viviera. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es el título con el que Jesús se presentó más veces. Jesús se presentaba como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Dios hecho carne. Hijo de Hombre es Dios que se hizo carne, ¿sí?, en Jesucristo, su Hijo, para salvarnos. Dios mismo vino a salvarnos de una mordedura más mortal que la mordedura de esa serpiente allá en el desierto. Entonces Jesús le está diciendo, así como fue necesario levantar en un asta, levantar la serpiente para que la gente mirara y creyera y fuera salvo de esa muerte temporal a causa de la mordedura de la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, él mismo Jesús, sea levantado. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree, o sea, el que lo mire y crea, lo mire con el corazón y crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús está diciendo, así como fue levantada esa serpiente, así yo, Jesús, voy a ser levantado también. De esa misma manera voy a ser levantado en un madero. ¿Para qué? Para que el que crea en mí, o sea, en ese que va a estar levantado, en Jesús, no se pierda. ¿No se pierda qué es? No muera eternamente. Porque hay una mordedura más mortal que la mordedura de esa serpiente en el desierto. Y es la mordedura del pecado.
La serpiente ardiente en el desierto mordía y mataba temporalmente, pero el pecado mata eternamente. El pecado mata eternamente. La persona que no soluciona el problema del pecado en esta tierra pasa a la eternidad para morir eternamente en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda, en el infierno, donde el tormento es día y noche, por siempre. No va a creer que se va a ir a dormir y a descansar y que desaparece como una neblina y que no va a pasar nada. No es eso. El que va al infierno muere eternamente, pero en sufrimiento, en tormento eterno. Entonces Jesús está diciendo, así como la gente se salvaba de morir de la mordedura de una serpiente cuando miraban hacia allá, hacia esa serpiente levantada, así mismo la gente se va a salvar de la muerte eterna causada por el pecado, y todos somos pecadores. Se va a salvar de la muerte eterna cuando crean en ese que va a ser levantado, ya no una serpiente de bronce, sino un hombre, el Hijo del Hombre. Un hombre iba a ser levantado en una cruz para que el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ese hombre es Jesucristo. Y de hecho, todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia. Jesús murió en una cruz, pagando por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree, todo el que ponga su mirada espiritual, ojo, no la mirada en un crucifijo, en una pared o por ahí un dibujo, no. Es, de hecho, él dice aquí, para que todo aquel que en él cree, o sea, con el corazón crea en Jesús, crea que él murió en una cruz, pagando por nuestro pecado, no se pierda, es decir, no muera eternamente, sino que tenga vida eterna. Amén. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Entonces, mi amado, todos somos pecadores, usted y yo, todos hemos pecado. Por tanto, todos merecemos la muerte eterna en el infierno. Todos hemos sufrido la mordedura del pecado. Todos, absolutamente todos, estamos mordidos por el pecado. Pero ese pecado no nos mata ahorita físicamente. Todos vamos a morir físicamente, todos. ¿Cierto? Ese pecado trae una muerte aún más horrenda. Una muerte más horrenda, mi hermano. Miremos Marcos. Es que hay un problema, hermano, y es que muchos no lo creen, no lo quieren creer. Pero el Señor Jesús habla, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 43 en adelante, dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, pues mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. O sea, Jesús habla de ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. ¿Un lugar de qué? De tormento, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de las personas que están allá y que van a estar allá nunca muere. O sea, el tormento es por la eternidad. Y entonces Jesús fue levantado en ese madero para que todo el que en él crea no vaya a ese lugar de tormento, sino que tenga vida eterna. Todos vamos a ir a la eternidad, todos. El problema es en dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sí ven? Ese es el punto. ¿Dónde? ¿En ese lago que arde con fuego y azufre por siempre, donde el gusano no muere? ¿O quieres pasar la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva, donde dice que Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá mal llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Dónde quieres pasar? ¿Al infierno o al reino de Dios? Mire en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Hermano, el infierno es algo real. La muerte eterna no es
morir y desaparecer. No, la muerte eterna es en el lago, es en el infierno. Jesús habló muchas veces del infierno, mucho. ¿Por qué no se va a creer? Mire usted, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, en el juicio a las naciones, dice: y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, la bendición con Dios. Pero mire qué pasa. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Oiga, fuego eterno, o sea, por siempre. Fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, en el capítulo 3 de Juan, versículo 14 y 15, nuevamente vamos a Juan capítulo 3. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. ¿Para qué? Para que el que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en efecto, mi hermano querido y amigo querido, Jesús fue levantado en ese madero. Él murió en una cruz, pagando por nuestros pecados. Ya lo que fue levantado no fue algo inerte, allá una serpiente de bronce. No, fue un hombre llamado Jesucristo. Jesús murió en una cruz, pagando por nuestros pecados. Fue levantado allí. ¿Para qué? Para que el que mire a Él con fe, es decir, el que crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Estoy terminando aquí. El apóstol Pablo dice así, en 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Cristo murió, Él fue levantado en ese madero, murió por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice que en esto se muestra el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos y amigos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio bíblico, ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de la iglesia de Jesucristo. La buena nueva, que Jesucristo fue levantado, así como esa serpiente de bronce fue levantada en el desierto, para que todo el que la mirara fuera salvo de la muerte por la mordedura de serpiente. Asimismo, todo el que mira a Jesucristo creyendo, mira en su corazón, lo mira en la dimensión espiritual, creyendo en su corazón que Jesús murió por nuestros pecados, será salvo. Salvo de una mordedura aún más fatal, salvo de la muerte eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hagamos como aquellos hombres allí en Pentecostés que le preguntaron al apóstol Pedro. Le preguntaron: entonces, ¿qué haremos? Ya sabiendo esto, ¿qué haremos? Ellos dijeron, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Ya usted sabe la buena noticia. Ya usted sabe que somos pecadores. Ya sabe que la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ninguna obra humana salva. La única manera de ser salvo es mirando a Jesús con fe. A Jesús crucificado. A Jesús que murió por nosotros hace 2000 años. Con fe, creyendo que su muerte es suficiente para salvarnos del pecado. Su sangre es suficiente para salvarnos del pecado. Si usted lo mira con esa fe y cree y le entrega su vida, entonces usted es salvo. ¿Cómo evidencia que usted realmente cree en Jesús? Arrepiéntase. O sea, tome la decisión de cambiar de vida.
Hay que tomar la decisión de cambiar de vida, de no seguir pensando de la misma manera y viviendo de la misma manera como se vive en el mundo. Seguramente no vas a cambiar de la noche a la mañana, no lo vamos a hacer. Pero sí tomamos la decisión de cambiar, de que nuestra vida sea transformada. Amén. Esa es la evidencia, que nos arrepentimos, que nos volvemos. El que robaba ya no robe. El que se emborrachaba ya no se emborrache más. ¿Cierto? El que peleaba ya no pelee más. El incrédulo ahora crea. Amén. El idólatra ya no sea idólatra, ya no siga adorando yeso ni nada de eso. Ahora adore a Jesucristo, que Él vive. Amén. No adoremos muertos, adoremos al que vive por los siglos de los siglos, a Jesús. Eso es arrepentimiento. Poner su fe en Jesús. Y bautícese. Si crees en Jesús, te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo. Es muy claro lo que dice ahí. Arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús. Arrepientas y bautices en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, y recibiendo el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados, tenemos vida eterna. Entonces yo le animo hoy, yo no sé usted, alguno de ustedes no ha arreglado este problema. Hoy es un buen día. Yo oro para que Dios te permita entender el Evangelio. Yo creo que Nicodemo lo entendió esa noche. Y yo creo que Nicodemo aceptó a Jesús. Aceptó lo que Jesús le estaba diciendo. Lo oyó, lo aceptó, lo creyó. Qué bueno que usted también lo hiciera, amigo. Y tomara la decisión de que de recibir a Jesús en su corazón. Aceptar que Jesús y creer que Jesús murió en una cruz pagando por tus pecados. Y que como respuesta, ¿tú qué debes hacer? Arrepentirte. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Hermano, no tenga miedo de eso. Jesús ha prometido que a los que llegan a Él, Él no los rechaza. Él no los rechaza. Él dice, y esta es la voluntad del Padre. Perdón, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no echa fuera al que va a Él. Si usted va a Jesús arrepentido, pidiéndole perdón por tus pecados, Él no te rechaza, Él te recibe. Pídele perdón, arrepiéntete, toma la decisión de cambiar de tu forma de vida, de pensamiento, de tu vida. Haz de Jesús tu Señor. Entrégale tu vida a Jesús. Permite que Jesús sea el que controle tu vida de aquí en adelante. Sí, tenemos errores, pecados, caídas, en fin, pero entrégale tu vida a Jesús. Él se va a encargar de tu vida. Dile, Jesús, haga de mí la persona que usted quiera. Bautícese. Todo en su tiempo, bautícese en el nombre de Jesucristo, como dice Pedro, y bautícese en el nombre de Jesucristo. Amén. Los que creen se bautizan. Y hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica. Porque aquí la misma pasaje que leímos dice, y los que creyeron y fueron añadidos como 3,000 aquel día. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. No hay salvos por fuera de la iglesia, no los hay. No los hay, por fuera de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Entonces, mi amado, esa es la buena noticia que quería compartirte hoy. No tienes que necesariamente ir al infierno. Dios castiga al pecador en el infierno, pero Dios ha dado la oportunidad de salvarnos a través de Jesús. Jesús fue levantado, así como esa serpiente de bronce. Él también fue levantado para que todo el que lo mire a Él, o sea, con fe, crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Vamos a orar para que Dios haga una obra maravillosa hoy en aquellos que aún no han entregado su vida a Jesús. Y que hoy sea el día en que usted le entrega su vida a Jesús. Yo quiero guiarlos en una oración. Es su decisión si usted la hace. Ahora, y si la hace de corazón, es salvo. Si no, no. No se trata de repetir. Se trata de que usted hable con Jesús.
Solamente yo hago aquí una oración como guía para que entiendas. Si te quieres seguirme, bien pueda. Los que no han recibido a Jesús. Pero lo más importante es que usted, no solamente la oración, lo más importante es que usted con sus hechos haga efectiva esa oración. Que se arrepienta, le entregue su vida a Jesús. Amén. Diga al Señor hoy: Señor Jesús, yo reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador, entiendo que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna, Señor. Aquellos hombres morían físicamente, temporalmente ahí, pero Señor, la mordedura del pecado es más mortal, porque mata eternamente, Señor. Dígale a Él: Señor Jesús, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero morir eternamente, yo quiero vivir en ese cielo nuevo y tierra nueva.